El martes por la noche en Guayaquil, Guillermo Lazo, un empresario muy conocido, presidente del Banco de Guayaquil, presentó un libro, Cartas a mis hijos, con una serie de reflexiones sobre su vida y también sobre la sociedad, sobre la economía del país y en general sobre este Ecuador de los últimos años. Guillermo Lazo está hoy en la República.es. Señor Lazo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Ya le voy a preguntar del libro, pero quiero empezar por lo que toda la gente se pregunta. ¿La presentación de su libro fue el lanzamiento de su candidatura presidencial? La presentación de mi libro es eso, la presentación de un libro a través del cual convoco en primera instancia a mis hijos y a través de ellos a los jóvenes ecuatorianos a reflexionar un poco más a fondo sobre el Ecuador que vivimos hoy, a incitarlos a pensar un poco sobre el futuro y sobre la responsabilidad que tenemos todos los 14 millones de ecuatorianos para crear un Ecuador soñado y para construir el Ecuador que todos nos merecemos. ¿Y cuándo será entonces la presentación o el lanzamiento de su candidatura presidencial? Bueno, yo lo que estoy presentando en realidad es un conjunto de reflexiones, de inquietudes, para que precisamente todos nos inquietemos por la realidad que vive hoy el Ecuador y que de alguna manera es el resultado de que en el pasado muchas cosas han estado funcionando mal en el Ecuador. ¿La realidad del Ecuador es, y uso su palabra, inquietante, la realidad actual del Ecuador? Yo creo que la realidad del Ecuador, cuando uno lo recorre, como yo lo he recorrido en los últimos 3 años, a propósito de mis visitas a los banqueros del barrio, es una realidad que inquieta, que preocupa, que lo llama a uno a la reflexión y a la necesidad de proponer, porque creo yo que hay 2 países. Hay aquel país, el de Quito, el de Guayaquil, el de las ciudades urbanas, digámoslo así, aunque redunde con el término, que crece, pero que tiene un bajo nivel de institucionalidad, que pudiera crecer más también. Y hay otro Ecuador, ese Ecuador olvidado, donde hay muchos desempleados y muchos jóvenes que no tienen oportunidades en el Ecuador de hoy. Hay una familia desintegrada, hay unas madres abandonadas por sus esposos que quedan a cargo de sus hijos y que no tienen manera de sostenerlos de una manera digna que les procure a ellos una oportunidad en la vida para poder desarrollarse y salir de esa situación. Es un Ecuador que no tiene una red social adecuada en términos de salubridad, de salud, de educación, que no genera, como digo, oportunidades para aquellos ecuatorianos. Por lo tanto, es una reflexión, una invitación a reflexionar en la necesidad de que ese Ecuador que crezca más, con mayor solidez, con mayor fortaleza, sobre una base de un país donde todos podamos vivir en paz, respetándonos mutuamente y que al final de los días se junte con ese otro Ecuador porque tiene la capacidad de absorberlo, de atraerlo hacia el desarrollo y todos los 14 millones de ecuatorianos encontremos oportunidades en nuestro futuro. Comparto mucho aquello que dice, respetándonos todos, especialmente ahora cuando no hay respeto y se agrede tanto y se ofende tanto a quienes no están de acuerdo con quien maneja y detenta el poder. Pero sus reflexiones, señor Lazo, tanto las que me acaba de hacer este momento como las de su libro, son las reflexiones de un hombre que está preocupado por la realidad política del país. Vuelvo entonces al tema. ¿Usted está pensando, está planificando ingresar a la política activa, eventualmente a una candidatura? Yo le digo a usted, le quiero decir 2 cosas sobre las que ha mencionado. La primera, yo creo que el Ecuador tiene que rectificar en esta costumbre de etiquetar a las personas. Etiquetas que tienen un propósito, descalificar a las personas, cuando lo que deberíamos acentuar los ecuatorianos es en afinar nuestro oído para escuchar, para analizar lo que oímos, independientemente de quien lo diga, para valorarlo en función de lo que nos proponen, de lo que les preocupa y de esa manera encontrar en la razón una convivencia pacífica en una sociedad que necesita tranquilidad para poderse desarrollar. Sí, usted tiene toda la razón. Además, cuando pienso en una posible participación política suya, Al contrario de descalificarla, pienso que es digna de elogio, porque en una época en que los ecuatorianos
nos hemos abstraído en general, nos hemos salido de la realidad y la gente teme participar políticamente por la descalificación o por la persecución, que una persona esté dispuesta a tener una vida pública me parece digno de elogio. ¿Usted lo piensa hacer? Yo creo que a través del libro lo que pretendo yo es convocar a los 14 millones de ecuatorianos, porque somos los 14 millones los que debemos asumir el destino de nuestro país en nuestras propias manos, no ceder nuestra responsabilidad, tampoco nuestros deberes. Y todo ecuatoriano, usted y yo, tenemos derecho a analizar lo que sucede en nuestro entorno, reflexionar sobre él, hacer propuestas, preocuparnos por la necesidad, por ejemplo, de contar con un contrato social, de al final del día mirarnos cara a cara, discutir los problemas del país y plantear una solución al interés general, que será el único camino a través del cual todos podamos encontrar nuestro espacio y nuestras propias realizaciones. Su libro está escrito en un estilo epistolar, ¿no? Cartas dirigidas a sus hijos en que hace reflexiones. ¿Por qué eligió ese estilo que parece más ajeno a nuestros tiempos? O sea, cuando pensamos en epístolas, pensamos tal vez en las cartas de San Pablo a los cristianos de los diferentes lugares de Siria, de Egipto. Pero claro, es un estilo que llega con facilidad, que es fácilmente apreciable. ¿Por qué lo eligió usted? Lo elegí porque los primeros destinatarios de este libro son mis hijos, y porque en mis recorridos por el Ecuador, donde he hecho más de 100 viajes que me han tenido jueves y viernes por distintos lugares de la República, mirando experiencias nuevas para mí, conociendo ese Ecuador profundo, me nació la inquietud de ir tomando nota de determinadas experiencias, lugares, fechas, nombres, y luego la inquietud de decir, yo tengo que contarle esto a mis hijos, no puedo quedármelo, es mi obligación, mi responsabilidad compartirlo con ellos y a través de ellos con muchos jóvenes en el Ecuador, porque hay que sacudir la conciencia, hay que agitar el pensamiento y comprender que este Ecuador es responsabilidad de los 14 millones de ecuatorianos. ¿Por qué hace usted esta exhortación? ¿Usted siente que los ecuatorianos como que estamos aletargados o tal vez asustados y que por eso no participamos en esta reflexión sobre el Ecuador actual y el que se viene? Yo tengo personalmente una vocación muy especial por los jóvenes. Tengo mucho respeto por los jóvenes. Creo que ahí hay una gran reserva para el futuro desarrollo del Ecuador, como es natural en todo país del mundo. Pero pienso que a los jóvenes hay que hablarles de manera directa. Y el sistema al que usted se refiere, epistolar, es un sistema muy sencillo. El libro no tiene ninguna veleidad ni literaria ni filosófica. Es un lenguaje absolutamente simple y sencillo. Es una prosa de manera natural. Es casi como si estuviésemos usted y yo conversando por escrito, como lo hacemos en este instante. Todos saben que mi especialidad no son las letras, quizás sean los números, pero por lo tanto mi esquema de escritura es un esquema muy sencillo y encontré cada experiencia que vivía la podía plasmar en una corta carta a través de la cual transmitía determinadas vivencias, determinados aprendizajes, ciertas experiencias, ciertos consejos, ciertos principios que me permito transmitir a los jóvenes del Ecuador a través de las cartas a mis hijos. Sentí leyendo su libro que si bien las cartas estaban dirigidas a sus hijos como primeros destinatarios, en realidad usted se dirigía a todo el país. ¿Es así? ¿Me equivoco? No se equivoca porque usted lo ha sentido y se siente también convocado e invitado a reflexionar sobre lo que ahí escribo, muy probablemente. Así que sí, es para todos, jóvenes, hombres, mujeres. Cuento muchas historias interesantes de un Ecuador profundo que muchas veces debería de dedicarle más tiempo a tratar esos temas. Por ejemplo, en el libro hablo de mi amiga Edith, aquella Edith tan linda y bella mujer que conocí en el barrio La Laguna, en las afueras de Quevedo. Una mujer abandonada por su marido, a cargo de 5 hijos, viviendo exclusivamente con $35 de bono de desarrollo humano. Con ella estuve más de 4 o 5 horas en su casa, pude visitarla, pude estar con sus hijos.
pude oler su casa, vivir en su casa al menos una tarde y pude conversar con ellos largamente, como por ejemplo pedirle a Edith que me abra su refrigeradora y me deje ver qué había dentro. Y lo que encontré, una pequeña cebolla, la mitad de un repollo de lechuga y en el congelador una funda con agua y algo de lo que llamaríamos una piltrafa de carne. Esa es la realidad del Ecuador. Esa mujer tiene que enfrentar a diario con una adversidad terrible, terrible. Y también conversé con su hijo, con Yander, un niño que yo creía que... ¿Y esto por qué? Porque no tienen cómo alimentarlo. Y cuando conversé con Yander y le dije, como me gusta conversar con los niños, oye Yander, ¿y tú con qué sueñas? ¿Qué quieres ser de grande? Y el niño al oído y tímidamente me dijo, yo sueño con ir a la escuela, yo sueño con que me manden tareas, yo sueño con jugar a la pelota. En resumen, Yander es un niño que sueña con ser niño. Imagínese usted, Jorge, esta es la realidad del Ecuador profundo. Eso es lo que nos debe de concentrar a todos los ecuatorianos. Eso es lo fundamental en el país. Esos son los valores esenciales de un ser humano que debemos de rescatar. La dignidad de Edith, que hoy, mientras usted y yo conversamos, esta pobre mujer pasará una tarde tan igual como la que vivía el día que yo la visité, con las mismas angustias, las mismas preocupaciones y casi sin esperanza de salir en la situación en la que ella se encuentra. Esto nos debe de llamar a la reflexión a todos nosotros y especialmente a los jóvenes en el Ecuador. Termino esta entrevista como empecé y tengo que ser así persistente en este tema. ¿Piensa usted entrar en la política? Vea, Jorge, yo comprendo que usted sea persistente porque no hay duda que una persona como yo, que ha decidido recorrer el Ecuador, que lo ha hecho con un método muy riguroso, muy ordenado, que me ha permitido conocer este Ecuador profundo, que a su vez me ha permitido escribir un primer libro, generen personas como usted que, bueno, ¿qué estará pensando Guillermo Lasso? ¿Acaso quiere incursionar en la política? Y la verdad que le respondo a usted lo que respondí anoche en la presentación del libro. Lo hago porque creo que es mi obligación sacudir la conciencia y agitar el pensamiento de los ecuatorianos. Que estemos al menos conscientes de que esta es la realidad, la mayoritaria realidad del Ecuador. Y que muchas veces lo que usted y yo vivimos en las principales ciudades del Ecuador es un Ecuador chiquitito para pocos, pero hay otro Ecuador muy grande para muchos, que realmente es una desesperanza y una falta de oportunidades para jóvenes, para mujeres, para adultos, no se diga para los ancianos, para los discapacitados que tuve la oportunidad de conocer, como algunos de ellos en la Armenia Media, en Quito, algunos no videntes que me contaron y con los que me comprometí contar sus historias en alguna entrevista como la que hoy estoy teniendo con usted. Todo eso es motivo suficiente para tratarlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque a manera simbólica y metafórica, la ropa que usted y yo llevamos simboliza nuestra profesión. Usted es periodista, yo soy banquero, pero bajo la ropa suya y bajo la ropa mía lo que existen son dos seres humanos, que somos sensibles, que nos preocupa lo que sucede en nuestro entorno y que sentimos de nuestra obligación presentarlo en voz alta, decirlo públicamente. Dígame usted si después de la experiencia que yo he vivido haría bien en quedarme callado, en no contarlo, en no compartirlo, en no reflexionar, en no proponer, en no plantear, en no cuestionar. Creo que hizo muy bien, tanto en recorrer el país como en contar ahora sus experiencias. Muchas gracias, señor Lasso, por haber estado hoy en la República.es. Es Guillermo Lasso, empresario, banquero y sobre todo un ecuatoriano que ha recorrido el país y cuyas vivencias y cuyas experiencias y cuyas reflexiones están plasmadas en su primer libro, Cartas a mis hijos.